Jóvenes, muy buenos días. En el video del día de hoy vamos a estar checando algunos conceptos importantes como son rotación, traslación, simetría axial y simetría central, ¿sí? Los cuatro son conceptos muy sencillos, entonces esto va a estar muy fácil. Lo de simetría axial yo supongo que ya lo tuvieron que haber visto en la primaria, pero es importante que lo repasemos, ¿sí? Bien. Vamos a checar. Primero, el de rotación. La rotación no va a ser otra cosa más que rotar, girar, ¿sí? Entonces vamos aquí a ponerle abajo de rotación, girar, ¿sí? Porque eso es lo que es la rotación, girar una figura sobre su mismo eje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de ahí tengo una figura y lo que voy a hacer es rotarla, girarla, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la rotación. Vamos a checar cómo se ve en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, eso es la rotación, no hay más. Es algo muy sencillo. Ahora, la traslación es mover de lugar, ¿sí? Entonces, rotación va a ser girar y la traslación, yo voy a mover mi figura tal y como está, sin girarla, a algún otro lugar, ¿sí? Esto es la traslación. Trasladar es mover de un lugar a otro, rotar es girar sobre su mismo eje. En ambos casos, en la rotación y en la traslación, la figura no cambia su dimensión, ¿sí? Únicamente gira sobre su propio eje. En la rotación y en la traslación se mueve tal cual, ¿sí? Entonces, esos son los dos conceptos que vamos a tener bien presentes, ya que son temas esenciales en lo que es la asignatura de matemáticas de tercer grado, ¿sí? Entonces, nuevamente repito una vez más, rotación es girar y la traslación es mover de lugar una figura, conservando en ambos casos sus características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a los siguientes dos conceptos, que es la simetría axial y la simetría central, ¿sí? Bien, jóvenes, ahora vamos a checar lo que es la simetría axial. La simetría axial, yo ya les comentaba que ustedes ya la tuvieron que haber estado viendo. ¿Por qué? Porque sí se maneja en la primaria, ¿sí? Vamos a checar algunos elementos de esta. Ahora, esta raya que vemos aquí se llama eje de simetría, ¿sí? Y va a ser nuestra base con la cual nosotros vamos a trabajar nuestras figuras, ¿sí? Yo aquí ya tengo una figura y es con la que vamos a analizar lo que es la simetría axial, ¿sí? Dejen borro esto de eje de simetría, tómenle captura de pantalla, foto antes de que lo borre, por favor. Bien, ahora, yo con la aplicación lo voy a hacer de manera muy rápido para que ustedes vean cómo debe de quedar la figura, ¿sí? Y se los voy a explicar ahorita. Bien, ahí yo ya tengo mi figura simétrica en torno a lo que es un eje de simetría, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo van a realizar ustedes? Ustedes van a poner su figura, que es este de aquí. Ustedes van a trazar su eje de simetría, que en todas las figuras yo se los voy a dar. Y después, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Ahora, con su regla, ustedes van a ir haciendo lo siguiente. Vamos a utilizar nosotros esta herramienta. Si de aquí, del punto D, a mi eje de simetría, hay, por ejemplo, 3 centímetros, lo que yo voy a hacer con mi regla, y a ustedes les apoya mucho que el cuaderno está cuadriculado, lo que voy a hacer es
trazar una línea de aquí hasta acá que mida nuevamente 3 centímetros. Y ahí yo voy a colocar mi punto. Si se fijan, este es el punto D y este punto es el D y tiene una comita arriba. Eso quiere decir que este es D y este se llama D', ¿sí? En la simetría, todos los puntos que se vean reflejados se les va a denominar primos. Entonces, este es D, este es D', este va a ser E, este va a ser E', este va a ser F, este va a ser F'. ¿Sí, jóvenes? Bien, vamos a continuar para que ustedes sigan checando cómo lo vamos a trazar. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera trazar el punto C', lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a medir cuánto hay del punto C a mi eje de simetría. Y si yo tengo que mide, por ejemplo, 8, voy a trazar una línea de aquí, de mi eje de simetría, hasta el otro lado, que mida 8, ¿sí? Y ahí yo voy a colocar mi punto C', ¿sí? Y así voy a ir colocando todos mis puntitos, ¿sí? De tal manera que debe de verse, antes de que los unan, de la siguiente manera. Vamos a ir poniendo los puntos. Y si se fijan, ahí ya van a ir apareciendo los puntos. ¿Cómo lo van a ir haciendo ustedes? ¿Sí? Ustedes van a ir colocando todos los puntos. Así, de esta manera les van a ir quedando los puntos una vez que ustedes los vayan colocando. Una vez que ya tengan todos los puntos, lo que van a hacer es irlos uniendo, ¿sí? A con B, B con C, C con D, D con E con F, F con G, G con H, H con I con J, J con K, K con L y L con A, ¿sí? Entonces, más o menos de esta manera, ustedes deben de ir trazando sus figuras con simetría axial, ¿sí? Esto, jóvenes, va a depender mucho de nuestro eje de simetría, ¿sí? Si nosotros cambiamos o movemos nuestro eje de simetría, nuestra figura va a cambiar, ¿sí? Vamos a checar. Fíjense cómo, dependiendo de dónde esté mi eje de simetría, va a cambiar la figura, ¿sí? Entonces, dependiendo de mi eje, va a ser cómo va a ir colocada mi figura. Por ejemplo, de esta manera, si yo tengo mi eje de esa posición, lo que tengo que ir haciendo es exactamente lo mismo, ¿sí? Ver cuánto hay de aquí a mi eje y posteriormente tomar la misma medida de aquí a mi otro punto primo, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso es lo que es la simetría axial. Vamos a revisar lo que es la simetría central. Bien, jóvenes, ahora vamos a checar lo que es la simetría central. A diferencia de la simetría axial, la simetría central se va a basar en un solo punto, ¿sí? Vamos a tomar un punto como nuestro eje de simetría, ¿sí? Nada más que aquí no vamos a tener ninguna línea, aquí únicamente van a ser puntos. Nada más que, a diferencia del eje de simetría, los puntos pueden estar ubicados en cualquier parte de nuestro plano, incluso dentro de la misma figura. Por ejemplo, ahí podemos ver el punto O está dentro de la figura. O bien, la simetría central se puede dar incluso sobre alguno de los puntos. Nosotros ahorita vamos a trabajar con el punto H que tenemos aquí, ¿sí? Primero vamos a observar cómo se manifiesta la simetría central.
a partir de un punto. Fíjense. Ahí está. Intento hacer un poco más grande nuestro plano. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es la figura muy similar, pero ahorita nos vamos a ir dando cuenta cómo está volteada. Para esto, vamos a modificar tantito mi figura. Vamos a hacer esto. Y si se fijan, se cambió automáticamente la del otro lado, su figura simétrica, pero lo de arriba queda abajo, ¿sí? Y lo de abajo va a quedar arriba. ¿Cómo lo van a trazar ustedes? Es de la misma manera que lo trazaron con lo del eje de simetría, nada más que todo lo vamos a hacer a partir en este caso, del punto N. Para trazar el punto D', vamos a ver cuánto hay del D al punto N. Y por ejemplo, si hubiera 4 centímetros, yo voy a trazar un segmento de aquí del punto N hasta el otro lado con una longitud igual de 4 centímetros para que yo pueda trazar mi punto D, ¿sí? Entonces, eso lo deben de ir haciendo con todos los demás puntos, y al igual que en la simetría axial, al final los deben de juntar, ¿sí? Vamos a tomar otro ejemplo de aquí, del punto G a la N. Vamos a suponer que hay unos 7 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que van a hacer ustedes es seguir esa misma línea y la van a prolongar 7 centímetros más, ¿sí? Para que yo pueda trazar mi punto G. ¿Sí, jóvenes? Ahora, eso es lo que deben de hacer con cada uno de los puntos, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo cambia la figura si yo le cambio el punto de la simetría, ¿sí? Para eso voy a borrar mi figura de ahí. Vamos a dejarla así alargada para que se observen los cambios. Y ahora nuestro punto de simetría va a ser el punto M. Ahí queda, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Comienzo a medir cuánto hay del punto I al punto M. Y si hubiera 5 centímetros, hago otro segmento donde a partir de M lo alargo 5 centímetros para que yo pueda trazar el punto I', ¿sí? Y lo mismo lo voy a hacer con cada uno de los lados. Ahora, vamos a ver cómo se comporta la figura cuando el punto de simetría está colocado dentro de la misma figura. Ahora, mi punto va a ser el punto O, ¿sí? Vamos a cambiarla de color para que podamos apreciar mejor esto. Vamos a colocar la roja y ya podemos observar cómo se comporta cuando el punto está dentro, ¿sí? Si nosotros movemos el punto, la figura va a ir cambiando, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo aquí de este lado el punto. Más abajito. Ahora, recuerden, el punto de nuestra simetría va a ser el punto O. Entonces, a partir de ese punto, nosotros tenemos que ir viendo todos los demás puntos. Por ejemplo, para trazar el J', veo cuánto hay del J a la O. Si hay 1 centímetro, entonces yo trazo de la O hacia adelante una línea con otro centímetro para que yo pueda colocar mi punto J, ¿sí? Recuerden, esta línea también debe de ser de 1 centímetro. Si yo quiero trazar el punto B, bien, entonces veo cuánto hay del punto B
al punto O, y si hay 8 centímetros, yo trazo o continúo mi recta del punto O hacia arriba, 8 centímetros más para que yo pueda trazar el punto B', ¿sí? Entonces, de esa manera se debe de ir haciendo. Ahora vamos a ver cómo queda cuando está sobre un punto de la misma figura. Bien, ya aquí ya tenemos nuestra figura y vamos a ver cómo queda cuando el punto de la simetría central está sobre la misma figura. Vamos a hacerlo con el punto H, ¿sí? Lo vamos a alejar y queda de esa manera, ¿sí? Ahora recuerden que nuestro punto simétrico va a ser el punto H y para trazar todos los segmentos, ahora yo me voy a basar en el punto H. Del punto H al punto H no hay ninguna distancia, entonces H y H' van a ser el mismo, ¿sí? Si yo quiero trazar el punto G', veo cuánto hay del punto G al punto H, y si hubiera 1 centímetro, yo prolongo esa línea 1 centímetro más para que se forme mi punto G', ¿sí? Lo mismo con el B. Si yo quiero trazar mi punto B', veo cuánto hay del punto B al H, que es mi punto de simetría, y de ahí, si aquí hay 7 centímetros, prolongo la línea 7 centímetros más, y hasta donde llegue voy a dejar mi punto C', ¿sí? Entonces, es un tema muy, muy sencillo, jóvenes. Yo sé que a lo mejor y con la aplicación pues es un poquito más difícil de comprender, pero dadas las circunstancias, pues no hay otra manera, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras es muy, muy, muy sencillo. Una vez que comprenden la idea principal de lo que es la simetría central y axial, está sencillo, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer de ejercicio? Yo les voy a dejar un determinado número de figuras y les voy a decir si la tienen que rotar, trasladar, realizarles simetría axial o bien la simetría central. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, borro esta pantalla para comenzar primero con los ejercicios de rotación. Bien, jóvenes, aquí están las primeras figuras. Estas solo las van a rotar. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes van a trazar una de las figuras y después la van a rotar, ¿sí? Entonces, de cada una de las figuras deben de entregar 2. La original, que en este caso es esta de aquí, y la figura que ya roté, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, por cada una de las figuras debe de haber una rotada, ¿sí? Entonces, continuamos ahora con las de traslación. Bien, jóvenes, van a ser las mismas figuras para trasladar, nada más que a diferencia de la rotación, ustedes deben de hacer cada una de las figuras y me deben de poner, por ejemplo, así de esta manera. Una figura y van a trazar una igualita, nada más que la van a trasladar de un lugar a otro. ¿Sí, jóvenes? Eso lo deben de hacer con cada una de las figuras. Entonces vámonos a lo que es simetría axial. Bien, jóvenes, aquí están los siguientes ejercicios de simetría axial, ¿sí? Ahí donde yo coloqué el eje de simetría, lo deben de colocar en sus figuras, ¿sí? La figura debe de ser de un tamaño considerable, ya sea de media hojita cada figura para que ustedes lo puedan trazar sin ningún problema, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría, ¿sí? Aquí tenemos esta figura y debe de quedarles más o menos así. ¿Sí, jóvenes? Entonces, no está muy complicado, jóvenes. Aquí dejo los ejercicios y vamos con los últimos de esta semana, que son de simetría central.
Bien, jóvenes, aquí están los últimos ejercicios, son de simetría central, ¿sí? Para el triángulo, ese va a ser su punto, el punto H. En base a ese punto van a trazar ustedes su figura simétrica. De 4 lados, su punto de simetría va a ser este. De esta figura de 5 lados, su punto va a ser el J, ¿sí? Y para terminar el triángulo, el punto va a ser el Q. ¿Sale, jóvenes? Entonces, espero sus evidencias en la carpeta de Google Drive y cualquier duda, con gusto, se la resuelvo mediante mi WhatsApp. Les reitero, mi nombre es Edgar Boniek. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la siguiente semana.